Eureka. Inspiring Podcast. Inspiring Podcast. Queremos compartir contigo todo acerca de los temas que nos apasionan y que nos inspiran. Eureka. Inspiring Podcast. Muy bien, estamos en Eureka Inspiring Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Realmente estamos muy complacidos de poder conversar hoy con Mauricio Reina. Bueno, Mauricio lo admiramos bastante por su trayectoria como economista, además que es un crítico de cine, es colombiano, ha estado en la televisión colombiana pues también por mucho tiempo. Actualmente está en Red Más Noticias, en este programa económico que no nos perdemos. Mauricio tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Mauricio también fue viceministro de Comercio Exterior y tiene una amplia trayectoria. Yo creo que me quedo cortico para presentar a Mauricio. Mauricio, bienvenido a Eureka Inspiring Podcast. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Estoy muy complacido por esta invitación. Mauricio, una de las razones por las que te hemos contactado es porque, yo soy docente universitario y has escrito diferentes libros. Uno de ellos es Bitácora de una multilatina. Eres coautor de este libro de Nutresa, donde se muestran... a mí me encanta porque no solamente es lo bueno, sino también los errores y la trayectoria de Nutresa respecto a todo este tema de volverse una multilatina. Y entre otras cosas, pues quisiera hablar en términos generales sobre todo este tema de la internacionalización de las compañías, de un poquito sobre qué está pasando con la economía latinoamericana hoy en día. Nosotros nos recuperamos después de la pandemia, debemos ser optimistas con lo que viene. ¿Cómo sientes todo este tema económico a nivel latinoamericano? Pues, Carlos, hay dos dimensiones para responder esa pregunta. La primera se refiere a los modelos de desarrollo y las políticas públicas imperantes en la región. Y la segunda aproximación tiene que ver con el ciclo económico, del cual uno no se sustrae nunca. Voy a empezar por este segundo, que es más simple, por lo menos de abordar. Después de la pandemia, con la gran crisis que se dio en la región, los países de la región, los gobiernos decidieron hacer una política fiscal expansiva, es decir, incrementar el gasto público para atender necesidades sociales, principalmente derivadas de la pandemia, como es natural, y los bancos centrales decidieron inyectar dinero a la economía y bajar sus tasas de interés. Todo eso llevó a que buena parte de los países de la región tuvieran un crecimiento bastante apreciable durante el año 2021. En algunos casos ese crecimiento se extendió hasta el año 2022, y lo que estamos viviendo ahora en casi toda la región, con diferencias y especificidades dependiendo del país del que uno hable, es el guayabo del día siguiente, es decir, la necesidad de recortar programas de expansión fiscal para poder sostener las finanzas públicas, la necesidad de hacer reformas tributarias. Colombia lo hizo al final del año pasado. En general, ajustar nuevamente la política fiscal a nuestras posibilidades, y simultáneamente los bancos centrales también hicieron lo propio, y es corregir su política monetaria aumentando tasas de interés. El resultado de todo eso es que toda la región está en este momento viviendo una desaceleración grande. Dependiendo del país del que uno esté hablando, puede estar hablando de recesión, como es el caso de Chile, o algunos países tienen una desaceleración menos profunda, pero todos en general, después de un 2021 y un 2022 de mucha expansión, estamos en este momento aterrizando a nuestra realidad, que es una realidad de bajo crecimiento. Y a eso se suma el primer nivel de reflexión que yo propuse, y es que en buena parte de los países de la región hay en este momento gobiernos de centro izquierda o de izquierda también, y eso ha hecho que la política pública privilegie una serie de programas, muchos de ellos necesarios, de orden social para atender las necesidades de la población, pero no se esté hablando mucho ni de aumentos en competitividad, ni de aumentos en productividad, y tampoco mucho de internacionalización, porque en muchos países se piensa
que la manera de desarrollar la actividad productiva doméstica es solamente a través del proteccionismo. Yo creo que esa posición es equivocada, por supuesto, derivado de experiencias concretas y me parece en todo caso que más allá de lo que yo piense, pues el paradigma dominante en la región sí es sustraerse un poco a la internacionalización para promover otra clase de crecimiento. Ese es el estado de las cosas en América Latina. Bueno, sí, ahí yo creo que me respondiste otra pregunta que tenía acá respecto al panorama en el mundo, cómo ha cambiado y si es positivo, si estábamos mejor antes. Bueno, en todo caso hay cierta incertidumbre política, económica, social en el mercado, pues digamos que mundial. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar las empresas? Ya entiendo que tu posición es, bueno, el tema de la internacionalización, o no tu posición, sino la realidad. El tema de internacionalización de las empresas, digamos que se rezaga un poquito. ¿Cómo deberíamos actuar las empresas ahora? ¿Debemos afrontarlo? ¿Debemos esperar? ¿Es bueno mirar otras opciones en otros mercados o quedarnos en el nuestro? Yo creo que las empresas deben mirar hacia el mediano plazo, es decir, tratar de tener unos derroteros que vayan más allá de los vaivenes de la coyuntura. Y un imperativo de las empresas debería ser no perder de vista la productividad. Creo yo que cualquier otra dimensión que se quiera atender, la dimensión social, la dimensión del bienestar laboral, la dimensión ambiental, se hace mucho mejor y se hace mucho más fácil si se están dando aumentos de productividad que si no se están dando. Lo que quiero decir con esa aparente trabalenguas es que cuando una empresa está dejando márgenes suficientes y está teniendo un buen funcionamiento y va, digamos, viento en popa, es mucho más fácil atender otras prioridades, otras necesidades, que si esa misma empresa está pasando a fugias y está pasando aceite. Entonces, creo yo que esos objetivos de mediano plazo son fundamentales y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el aumento de la productividad. Por supuesto que los últimos tiempos han traído a la agenda empresarial una serie de temas que son muy, muy relevantes, como por ejemplo la necesidad de velar por el bienestar del entorno, y el entorno abarca a los proveedores, abarca a los clientes, abarca a la comunidad circundante, abarca el entorno político en el que se mueve una empresa, y eso no se puede soslayar ni se puede descuidar, como tampoco la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Pero estas dos dimensiones, la social y la ambiental, no pueden ser un distractor ni pueden ser un pretexto para olvidar algo que, en lo que hay que trabajar todo el tiempo, y es en mejorar la productividad de la misma empresa. Bueno, y de pronto en esos términos de sostenibilidad que hablas, Mauricio, en términos, digamos, de medio ambiente y términos sociales, las empresas hoy en día están siendo un poquito más conscientes, porque veía uno tal vez antes que era simplemente el boom, somos sostenibles, cuidamos el medio ambiente, aportamos a lo social, y hoy en día, ¿crees que de pronto las empresas realmente están trabajando en ello y están siendo conscientes de eso? Pues creo que estamos pasando de la etapa de la retórica y los buenos enunciados y los buenos propósitos a la etapa de la medición efectiva de esas estrategias. Creo que hay multiplicidad de métricas y multiplicidad de indicadores que le permiten a una empresa saber si efectivamente está avanzando hacia allá. Insisto una vez más, es imperativo avanzar hacia esa búsqueda de la sostenibilidad, pues porque de lo contrario, pues desaparecemos como especie sobre la Tierra, así de simple. Entonces, debe ir más allá de la retórica, y ese propósito debe traducirse en el establecimiento de algunas variables objetivo dentro de las empresas. Eso en las empresas grandes, pues ya es algo que se ha cumplido y es algo que se ha dado en el caso de Colombia, pero estamos hablando sobre todo de las MIPIMES, en las cuales la fijación de propósitos y metas ambientales es mucho más difusa. Y creo yo que ya estamos en una madurez de tipo institucional, de entorno de los negocios, de apoyo de entidades, de madurez del debate público, como para que también las MIPIMES tengan en mente esa dimensión y esa posibilidad de hacerla verdaderamente efectiva. Obviamente,
estamos en una coyuntura compleja de desaceleración de la economía. Muy probablemente la economía colombiana vaya a crecer entre 1,5 y 2% después de haber crecido por encima del 7% el año pasado. Y eso le va a traer mayores desafíos y mayores rigores a distintas empresas. Pero insisto, si uno tiene claras las metas de mediano plazo, si tiene establecida una estrategia, si tiene establecido unas prioridades y un estilo de liderazgo, pues los vaivenes del corto plazo, que sin duda son fundamentales, no deberían distraerlo a uno de sus objetivos de largo plazo. De acuerdo, fundamental la planeación estratégica y saber para dónde vamos. Mauricio, con este boom de Internet, con la aceleración en ciertos procesos de transformación digital después de pandemia, algunas empresas que estaban antes de pandemia ahí pensándolo, de pronto en 5 años nos transformamos, vamos poco a poco, y les tocó acelerar ese proceso de transformación. Con todo este desarrollo de nuevas tecnologías, no sé, de pronto hay una percepción en el mercado que el mercado de los servicios se ha dinamizado más. ¿O qué opinas de esto? Antes hablábamos mucho de producto, pero ahora con acceso a nuevas tecnologías, de pronto los servicios empezaron a crecer muchísimo más y tal vez vemos ahora un boom a partir de las nuevas tecnologías. El sector de los servicios ha venido creciendo más que el resto de la economía en los últimos lustros, en todo el mundo, pero también en América Latina y por supuesto también en Colombia. Sin embargo, vale la pena diferenciar dos clases de servicios en este proceso. Los servicios en los países desarrollados son, primero, recordemos la definición de servicios, es la producción de intangibles. En los países desarrollados, esos intangibles son principalmente servicios muy intensivos en tecnología y muy intensivos en agregación de valor. Y estamos hablando pues desde la informática en términos generales, pasando por servicios tecnológicos, etcétera, etcétera. En el mundo en vías de desarrollo, los servicios o la producción de intangibles es mucho más cercano a la economía informal, en la medida en que la agregación de valor es muy reducida, en la medida en que la incorporación de tecnología es mínima y en la medida en que son casi que actividades económicas residuales las que terminan siendo clasificadas como sector servicios. Por lo tanto, no hay que caer en la trampa de pensar que la expansión de los servicios en todo el mundo obedece a un mismo tipo de fenómeno económico. Son fenómenos económicos muy distintos, con impactos muy distintos sobre el bienestar de la población. Ahora bien, incluso en países en vías de desarrollo como Colombia, hay un segmento de servicios que tiene un cierto nivel de tecnificación, tiene buena agregación de valor, usa capital humano calificado. No es lo generalizado en los servicios en Colombia, pero sí existen esos sectores que están aprovechando una doble condición, algo que acabas de mencionar, y es la tecnificación y sobre todo el acceso al mundo, a la economía mundial, a la demanda global, por la vía de Internet y por la vía de la tecnología, lo cual permite superar barreras que la producción de tangibles no supera tan fácilmente. Y es que si uno produce un cierto tipo de bien en el interior del país y trata de exportarlo, pues le sale tan costoso o más costoso la logística y el transporte hacia el puerto de embarque que lo que cuesta desde este puerto de embarque hasta el mercado de destino en el otro lado del mundo. Los servicios superan ese problema porque están conectados con todo el mundo sin las dificultades logísticas. Pero no solamente tienen esa ventaja, sino que la mano de obra colombiana es mucho más barata que la de los países desarrollados. Entonces uno tiene la posibilidad con los servicios relativamente sofisticados de proveer a cualquier lugar del mundo el servicio en cuestión a un costo mucho más bajo por el diferencial de costos laborales. Cuando eso se logra, se abre una oportunidad de
penetrar mercados extranjeros desde una plaza como es Colombia, con servicios con cierto nivel de sofisticación que generan cierta agregación de valor. Y afortunadamente, pues hay en Colombia sectores y subsectores que están aprovechando esa doble condición de acceder al mundo con costos bajos. Muy, muy interesante esta conversación, Mauricio. Mauricio, ¿crees que en Colombia, bueno, Colombia está suscrito a diferentes tratados de libre comercio, convenios internacionales, acuerdos? ¿Crees que Colombia realmente facilita la exportación de productos y servicios? ¿O qué brechas tenemos ahí? Eh, hay que diferenciar, hay que diferenciar las dos dimensiones, los tangibles y los intangibles. Mm, Hace unos 3 años o 2 años se llevó a cabo una misión de internacionalización de la economía colombiana con expertos nacionales e internacionales y entre las conclusiones de esa misión de internacionalización estaba el que la exportación de bienes enfrenta unas barreras y unos sobrecostos absolutamente insólitos que prácticamente sacan de competencia a exportadores colombianos por la vía de trámites, por la vía de demoras, por la vía de procedimientos, por la vía de la precariedad de ciertos equipos de la DIAN a la hora de poder aplicar ciertas normatividades de aduana. Los bienes y la exportación de bienes tienen muchas dificultades en Colombia asociadas en parte con la logística y en parte con la aplicación de los procedimientos y las normas por parte de las autoridades. En los servicios, las cosas son relativamente más fáciles porque se obvia el problema de la logística y se enfrenta a una normatividad menos engorrosa, menos farragosa y menos desafiante para el exportador. Entonces creo que vivimos dos realidades distintas dependiendo de si uno habla de bienes o de servicios en cuanto a la amigabilidad, llamémoslo así, del entorno para la actividad exportadora desde Colombia. Mauricio, nosotros, ¿cómo está la balanza comercial de Colombia? ¿Nosotros compramos mucho o vendemos mucho? Colombia es un país productivo. Son dos preguntas distintas. La balanza comercial de Colombia, como las balanzas comerciales de la mayoría de los países latinoamericanos, es deficitaria. Quiere decir que compramos al mundo más de lo que le vendemos al mundo. Mm, Advirtiendo eso sí que ese déficit se ha ido cerrando del año pasado a este año. Los 2 primeros trimestres de este año han representado una corrección parcial de ese desequilibrio, en gran medida por la desaceleración de la economía. Si la economía está desacelerándose, como lo hemos dicho, pues requiere menos importaciones y al requerir menos importaciones va corrigiendo ese desequilibrio de la balanza comercial. En todo caso, hay que recordar que el déficit comercial es una condición crónica de economías en vías de desarrollo como la colombiana. Mientras tanto, lo que sucede en cuanto a tu segunda pregunta, y es si somos productivos o no, ofrece un panorama Uh-huh. que es estructuralmente desolador, digámoslo. La productividad en Colombia a lo largo de lo corrido de este siglo no ha avanzado. Es más, según algunas mediciones, se ha deteriorado. Y entendiendo productividad como la medición de la capacidad de producir bienes y servicios en mayor proporción con un mismo número de factores productivos, con una misma dotación de trabajo, tierra y capital, si no hay una elevación de ese indicador de la productividad, es tremendamente difícil crecer y es tremendamente difícil salir de la trampa de la pobreza. Dadas las prioridades del actual gobierno, nosotros estamos viviendo una etapa en la cual se ha priorizado la redistribución del ingreso y la redistribución del producto por encima de la generación del producto. Y es legítimo que un gobierno que ganó democráticamente tenga sus prioridades, y no solo legítimo, sino
urgente y conveniente, dadas las condiciones de pobreza que hay en Colombia y de mala distribución del ingreso. Pero el llamado que yo hago es a que esa necesidad de redistribuir la producción y el ingreso no nos distraiga de la necesidad de promover la productividad y la competitividad. De lo contrario, ese ingreso no va a crecer y vamos a quedar en una trampa en la que hay redistribución, pero de ingresos precarios en el país. De acuerdo, Mauricio. Qué interesante. Bueno, agradeciendo mucho tu tiempo, el espacio que hemos tenido hoy, esta conversación tan especial con Mauricio. Quiero finalizar con una pregunta. Si hay una empresa que esté escuchando este podcast que diga, bueno, quiero explorar otros mercados en general, cualquier país del mundo, de pronto puede que tengan alguna preferencia, pero en general una empresa que quiera explorar otros mercados, yo vengo de radio y yo soy de top 5 y todas esas cosas. ¿Podrías mencionar de pronto cinco pasos importantes que debe tener presente esa empresa que quiera explorar otros mercados? Pues yo creo que hay que definir si la estrategia de internacionalización es una estrategia coyuntural o estructural. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces las empresas miran a los mercados vecinos o mercados regionales como una alternativa para suplir las deficiencias del mercado local. Insisto, si el mercado colombiano va a crecer 1,5% este año, pues habrá empresas que dicen, ve, me hablaron de una posibilidad de vender mucho en Venezuela y si yo logro en este momento pagos anticipados, me cubro sobre la posibilidad de un no pago y puedo aprovechar eso. Eso es una estrategia legítima, razonable, algunas empresas lo logran en este momento, pero eso es muy distinto a decir yo voy a trabajar por una internacionalización. Y trabajar por la internacionalización requiere, uno, conocer los mercados a los cuales yo puedo llegar. Allí hay que hacer una evaluación de qué produce y qué compra, qué produzco yo y qué produce mi empresa y qué compran los distintos mercados regionales a los que me puedo dirigir o ni siquiera mercados regionales, ir más allá. Y para eso hay que revisar estadísticas de comercio exterior, hay que hablar con la gente de las oficinas comerciales de las embajadas. Eventualmente, cuando yo ya sepa qué mercados tienen potencial, hay que ir y conocer el mercado. Hay que ir y recorrer los supermercados, las tiendas, las vitrinas, ver lo que está vendiendo en los distintos segmentos del mercado, la producción de ese país, se parece a mi producto, no se parece a mi producto, estoy diferenciándolo, tengo calidad suficiente, no tengo calidad suficiente. 3, identificar las vías y las redes de comercialización. Soy demasiado chiquito para llegar a ese mercado, me conviene buscar una comercializadora, prefiero entrar primero por las tiendas de barrio, prefiero entrar primero por los supermercados o mi producto es de establecer un punto de venta, etcétera, etcétera. Y ese estudio de cómo entrar desde el punto de vista comercial es clave porque allí se pierden muchos de los sueños de personas que tienen posibilidades, personas y empresas que tienen posibilidades, pero que toman el camino equivocado. 4, ¿debo entrar con mi marca o debo entrar con una marca ya establecida? A veces es más difícil dar a conocer, puedo tener buen producto, pero es más difícil dar a conocer una nueva marca porque exige estrategias de mercadeo muy costosas, estrategias de publicidad muy costosas, y en ese caso seguramente es mejor o maquilar para una marca local o si estamos hablando de gente con músculo financiero que identifica una marca interesante con potencial de crecimiento, entrar en alianza con esa marca o incluso comprar esa marca y así se compra una porción de mercado. Obviamente eso requiere músculo financiero grande y probablemente las más chiquitas estén abocadas a buscar su proveeduría a través de maquila o cosas parecidas. Y finalmente creo que un paso definitivo tiene que ver con que una vez yo logro estar en un mercado y logro estar o con una marca propia del fabricante colombiano o con la marca a la cual estoy maquilando o compré, me hice una alianza con la marca local y terminé generando un joint venture o compré una marca, es la sostenibilidad en esos mercados. Los mercados, el colombiano, pero todos los mercados regionales, estamos abocados a ciclos de crecimiento, contracción, expansión,
y uno tiene que tener mucho movimiento de cintura y mucha flexibilidad en su estrategia para aguantar esos ciclos, los de expansión con grandes fiestas y celebraciones, los de contracción con austeridad y con prudencia. Es un ejercicio que toma tiempo, es un ejercicio que requiere método, requiere esfuerzo y requiere una planeación de mediano plazo. Eso es muy distinto al mercado de oportunidad de un año. Depende de dónde esté parado uno, tomará un camino o tomará el otro. Estás escuchando Eureka, Inspiring Podcast. Espectacular, Mauricio, qué buenos datos. Muchísimas gracias. Mauricio Reina, conferencista, economista, ex viceministro de Comercio Exterior. Por otro lado, crítico de cine, ha representado productores cinematográficos frente al Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía de Colombia. Yo creo que nos va a quedar pendiente, Mauricio, una conversación para hablar de cine un poquito. Pero entonces, claro que sí. Para terminar, ¿qué películas nos recomiendas ahora? No sé si eres más de cine comercial, si eres más de otro tipo de cine. Ahorita por ahí está en cartelera Sounds of Freedom. Sí, se llama así, ¿cierto? Sí, Sound of Freedom. Sí, esta película Oppenheimer. Bueno, en fin, ¿qué nos recomiendas como para terminar un poquito light la conversación? Pues mira, estamos en una etapa un poco compleja porque cuando pasa el verano en Estados Unidos, se tarda un tiempo en llegar a la temporada de otoño. En esta última parte de nuestra entrevista con Mauricio Reina, tuvimos un inconveniente técnico, no pudimos escuchar completa la respuesta acerca del tema de cine. Sin embargo, pues digamos que es una asignatura pendiente que se nos queda con Mauricio para conversar. De todas maneras, esta última parte de la entrevista donde Mauricio nos habla sobre Sounds of Freedom y esta película que ya se ha estrenado en Colombia y que ha dado mucho de qué hablar por este tema tan delicado que toca este film. Sigamos escuchando a Mauricio Reina en esta parte final de nuestro podcast Eureka Inspiring Podcast. Películas de buena calidad que van a optar a los Oscars. Entonces el panorama cinematográfico en nuestras salas está un poco pobre en estas semanas, pero Sounds of Freedom es una excelente oportunidad. El país no queda bien parado, la película es dramática, conmovedora, pero creo que es un llamado de atención muy oportuno y muy justo, por lo menos para sensibilizarnos. Uno no pretende que el espectador resuelva un problema que abarca múltiples dimensiones, desde la necesidad social, la pobreza, la tolerancia de las autoridades, la normatividad, pero sí esa sensibilización va abriendo el espacio para un debate que es necesario para un país como Colombia, en el que, conectando con nuestra discusión inicial, la exportación de servicios turísticos ha estado contaminada de exportación de servicios sexuales de manera lamentable. Mauricio Reina, un gran invitado que hemos tenido hoy en Eureka Inspiring Podcast. Mauricio, es un placer para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carlos, y muchas gracias a Eureka y a todos los que nos oyeron en este momento. Y bueno, estaremos pendientes más adelante. Ojalá podamos tener una conversación un poquito más amplia para hablar sobre cine. No, muchas gracias a ti y ahí estaremos en contacto entonces, Carlos. Eureka. Inspiring Podcast. Eureka Inspiring Podcast es una presentación de arquitectura de marca con el apoyo de la Agencia de Voces de Latinoamérica, agenciadevoces.com. Recuerden ingresar a nuestro sitio web arquitecturademarca.com.co y actualizarse con todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing. Recuerda dar like y compartir con tus amigos si te gustó el contenido. Eureka. Inspiring Podcast. Inspiring Podcast. Queremos compartir contigo todo acerca de los temas que nos apasionan y que nos inspiran. Eureka Inspiring Podcast.